computadora. Listo. No, me tienen que recordar para yo poder subirlas a un canal que tengo en YouTube. ¿Sí? O sea, me toca que hacer toda la vuelta. Convertir la grabación, yo voy a convertir la grabación, subirla al canal. Ah, profe, Entonces, pero nos tenemos que dar el canal, ¿no? sí, claro, yo siempre que hago eso, inmediatamente le mando el enlace. Siempre le mando el enlace. Siempre lo hago. Pero entonces, hagamos una cosa, Mauricio, recordame para hacer eso, ¿vale? Entonces, hagamos una cosa, Da- comencemos a repetir desde la regla uno, ¿vale? Entonces, la primera regla de inferencia que estamos trabajando es modus ponens pones. ¿Qué significa modo afirmando afirma? Esta regla establece que dada la premisa uno, un condicional verdadero P entonces Q. Y la premisa 2, su antecedente verdadero P, puedo concluir que su consecuente Q es verdadero. ¿Listo? Recordemos que cada vez que veamos una premisa aquí es única y exclusivamente verdadera. No hay premisas falsas. ¿Sí? Todas las conclusiones que uno llega acá son conclusiones verdaderas. Bien, lo vamos a manejar mediante esta estructura que nos dice entonces que dado un condicional que está compuesto de esta fórmula antecedente y esta fórmula consecuente, entonces este condicional es verdadero. La fórmula antecedente es verdadero, puedo concluir la fórmula consecuente, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya analizamos estos ejercicios y aquí se puede ver bien en este caso C, que tengo una premisa 1 que es P o Q entonces S. Esto es verdadero, P o Q es verdadero, puedo concluir que S es verdadero, ¿de acuerdo? Miren la estructura que tiene. Bien, con la segunda regla, ya la habíamos analizado, decimos aquí, esta regla se conoce como modus tollendo tollens, ¿sí? Modo negando niego, y establece que, dado un condicional verdadero, P entonces Q, la negación de su consecuente verdadera, entonces puedo concluir la negación de su antecedente. ¿Listo? Pues la explicación está aquí, ¿no? Dado un condicional verdadero, la negación de su consecuente verdadero, luego entonces Q es falso, y necesariamente P tiene que ser falso, porque si aquí yo le asumo a P el valor de verdadero, entonces no sería posible que este condicional sería verdadero, porque verdadero entonces falso daría falso. Entonces P obligatoriamente tiene que ser falso. Si P es falso, puedo concluir que negación de P es verdadero, que es lo que establece. ¿De acuerdo? Aquí se ve mejor en la estructura. Dado un condicional verdadero que está compuesto de una fórmula antecedente implicando una fórmula consecuente, si la fórmula negación del antecedente es verdadera, entonces puedo concluir negación del consecuente es verdadero, puedo concluir negación del antecedente. ¿Listo? Bueno, aquí hay algo sencillito, ¿no? Si es de mañana, entonces el sol brilla. Negación de Q, el sol no brilla, luego no es de mañana. Podemos decir esa conclusión. De acuerdo a esta estructura, ¿no? Alguien podría decir, profe, pero eso es relativo. No, aquí no se trata de relatividad, se trata de lo que dice la estructura, ¿de acuerdo? La fórmula. Entonces yo quiero que ahora cada uno de ustedes me comience a analizar. Ya saben cómo es la política, estos ejercicios. ¿Quién quiere analizar el A? ¿Puedo, profe? Juan Pablo, listo, Juan Pablo. Listo, si él te colabora, yo te Pues colaboro. Dilo, comienza tú, por favor. dice, premisa uno, pues dice negación de M, entonces negación de T. Bien. Ese condicional, ¿cómo es? ¿Cómo debe ser ese condicional, Juan Pablo? Verdadero. Listo, sigue. Sigue, por favor. Entonces dice que Premisa T, en 2. la Premisa premisa 2. 2 dice que T es Tengo a T. equivalente, Tengo a T. ¿Sí? Pero T, correcto, dilo ahora. a la negación de T. Entonces sabemos de que cuando es negación de la negación, se quitan y por eso dice que es equivalente a T. Y entonces en conclusión podemos decir lo mismo de M, que negación de M es equivalente a M. Bueno, entonces observen lo siguiente, estimados ingenieros. Miren que con esta estructura voy a traerme estos rectangulitos acá, para que lo entiendan bien. Pero entonces quitémosle
relleno sin relleno. ¿Listo? Bueno, entonces observe. Tengo negación de n aquí. ¿Sí? Da esta fórmula, mira, negación de n. Negación, esta es la negación de n. Voy a traerme esta estructura aquí y le voy a quitar, un momentico, le voy a quitar el relleno. Ok, te observo. Tengo aquí esta fórmula, ¿no? Donde el antecedente de la fórmula negación de n y el consecuente de la fórmula negación de t. Entonces, si usted observa aquí, este t representa la negación del consecuente. O sea que tú aquí tienes que tener, efectivamente, obsérvalo acá, el significado. Claro, esto no hay que hacerlo, porque este es el primero. Observa el significado. ¿Sí? Mira, tienes la negación del antecedente, aquí está. Perdón, del consecuente. ¿Cierto? Claro, porque es que T es la negación de no T. Aquí está cuando el compañero lo leyó, dijo equivalente y es lo correcto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir la negación del antecedente. ¿Cierto? La negación de no M. ¿Listo? La negación de no M. Claro, y como nosotros vamos a hacer de esto una álgebra, estimados ingenieros, como trabajar álgebra un poco rápida, entonces alguien dice, bueno, pero yo puedo colocar directo, como me va a quedar la negación de M, eso es equivalente a ¿quién? A M, ¿cierto? A ver, ¿cómo ven la estructura? Escucho. ¿Queda claro entonces? Juan Pablo, ¿te queda claro? Sí, señor, pues es de ponerle cuidado. Correcto, es de saber cómo uso yo la estructura, ¿sí ves? Dado un condicional verdadero, él puede estar compuesto de fórmulas, ¿sí ves? La negación de su consecuente verdadera, o sea, negación de t, que es t. Ahora, en lo sucesivo, esta equivalencia no la vamos a hacer, porque lo sabemos. Después de que yo tenga la negación aquí, entonces puedo afirmar la negación del antecedente. Y alguien podría decir, pero profe, ¿yo puedo colocar directamente n? Por supuesto. Bueno, ¿alguien me explica el B? A ver, otro colaborador, otro ingeniero, por favor, que abra su micrófono y diga, listo, profe, a ver, hagámoslo. Listo, profe, entendido. ¿Quién? ¿Quién es? Harrison. Vale, Harrison, te escucho. Vale. Entonces dice que la premisa 1 es L. ¿Eso es una L? Correcto, sí, una L. ¿Y se Sí, asume L. como? ¿Esa proposición se asume como? Esa, la primera, Sí, esta premisa, de ¿cómo se L, asume? verdadera. Eso, ya, sí, siga. Ajá. La premisa 2 es K, entonces negación de L. Bueno, ahora sí cuéntame ¿Cierto? por qué podemos afirmar negación de K. Porque podemos afirmar la negación, podemos concluir que es negación de K, porque sería entonces una negación de L, ¿no? Exactamente, porque L es la negación, perdón, L es la Sí, señor. negación de no L. Acá está la Ujú. explicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo concluir? La negación del De antecedente, K. la negación de K. ¿Listo? Bueno, otra pregunta. Harrison, eh, ¿qué notas con respecto a los ejercicios anteriores? Que el condicional está de segundo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y por qué lo podemos trabajar de todas maneras? Porque igual se concluyó el antecedente de abajo, ¿no? Pero hay una razón más poderosa con respecto al orden de las premisas. A ver si me corchó, profe, no me ocurre A ver, ahí. no, pero lo dijimos, Harrison. Para ti y para todos. Recuérdense que cuando yo escribo premisas así, estoy asumiendo conjunción. Y la conjunción es conmutativa. Ah, sí, sí. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir las premisas en diferente orden. Una compañera Epa. lo dijo incluso hace rato. ¿Sí? Y las premisas se pueden escribir en diferente orden, pero porque se asume una conjunción de ellos. ¿De acuerdo, Harrison? ¿Y todos los demás? Pero me gusta preguntar, porque Sí, va uno señor, viendo epa. esos detalles. Muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien más tiene alguna duda con este ejercicio? ¿Con este ejemplo? Porque estos van a ser nuestros ejercicios, muchachos, por ahora.
lo están haciendo conmigo, pero usted esto va a tener que hacerlo fluido. Vale. Veamos el SEC. ¿Algún colaborador que quiera hablarnos del SEC? Yo, profe, ¿Tiene yo? Mauricio. Listo, Mauricio, te escuchamos. Pues ahí tenemos que la primera, o sea, premisa uno es R y S, entonces T. Y la Verdadera, ¿no? premisa 2, sí, todo eso es verdadero. Y la premisa 2 es la negación de T, o sea, la negación del consecuente. Por ende, entonces la negación del antecedente, que sería negación de R y S. Y Y pues hacemos contame, ¿qué dice de allá acá? como distribuir la negación para sacar del paréntesis. Entonces, distribuye la negación a R, queda no R, cambia la I por una O, ¿Y eso cómo se llama esa ley? Eso no se llama de distributiva. Morgan. Exactamente, se llama De ley Morgan. de Morgan. Listo, Mauricio. Muchas gracias. Y- dale. Observen lo siguiente entonces. Fíjense que aquí tengo en este condicional la fórmula antecedente de R y S implicando T. Tengo la negación de T, que es la negación tal como lo dijo Mauricio del consecuente. Entonces puedo afirmar en concluir la negación del antecedente. Pero, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Por eso esto es como una inducción a lo que vamos a seguir haciendo. Pero en el siguiente paso también yo podría decir, por ley de Morgan, tal como lo dijo Mauricio, se hace la negación de cada una de las fórmulas cambiando la I por la ley de Morgan. ¿Listo? Bueno, ingenieros, que alguien me diga, porque aquí con esta ley no puedo afirmar nada. ¿Qué está pasando allí? A ver, escucho. Porque Santiago. no se niega el consecuente. ¿Cómo? Dale. Porque no se niega el consecuente. ¿No tiene qué? Perdón, Santiago. No se le hace la negación al consecuente. Correcto. No está la negación del consecuente, está el mismo consecuente. Y yo necesariamente tengo que tener la negación. O sea, ¿cómo podríamos hacer el ejercicio, Santiago? ¿Qué tendría que quitar de aquí? La negación a Correcto. la premisa 2. Le tendría que quitar la negación a la premisa o también a la premisa 1, ¿no? Depende. Mejor dicho, quitar la de aquí o quitar la de acá. Y ahora sí me quedaría que podría firmar U. ¿Estamos de acuerdo? Pero tengan en cuenta que no puedo afirmar nada si no tengo la negación. ¿Está claro? Gracias, Santiago. Muy amable. Listo. Muy bien, Profe, muchachos. una Dígame. pregunta. Sí, Y pregunta. o sea, para afirmar, o sea, para sacar la conclusión, siempre tiene que ser con el consecuente. Este caso, sí, correcto. Tiene que ser con la negación del consecuente. O sea, tienes que afirmar la negación del consecuente como verdadera para sacar la negación del antecedente. Es una ley. O sea, será así y no podrá ser de otra manera. ¿Está claro? Lo que Sí, 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 señor. lo que sí que no importa es el orden de la premisa, el orden en que esté, si el condicional primero, ¿sí? O la negación del consecuente de primero, eso no pasa nada. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Son cositas que vamos aprendiendo. Tranquilo que todo eso va a quedar interiorizado. Todo eso debe quedar interiorizado. Listo, vamos con la tercera regla. Léanla y alguien se va a arriesgar a explicar. Se llama simplificación disyuntiva, modus tollendo ponens. Bien, modo negando afirmo. Bien, entonces, léanla allí, por favor. Léanla y yo quiero que alguien me la explique. Listo, ¿alguien dijo yo? Bueno, hoy no he escuchado a las damas. Quiero una dama que me hable. A ver. Seamos inclusivos, muchachos. ¿Quién quiere explicarme? Tengo a Valentina, tengo a las Valentinas, tengo a Diana, María del Mar, tengo a Vivian. Bueno, escucho una de las damas, a ver. ¿Quién quiere?
Sin pena, sin pena. Tú sabes que la idea es que yo te colabore también. A ver, escucho. María del Mar, Diana, Vivian, Valentinas. Pues, profe, o sea, a ¿Quién? ¿Quién ver, es? según lo que yo entiendo, ¿Quién me va a hablar? yo, Vivian, Listo, Vivian. Bueno, a ver, a ver, cuéntame qué se enseño. tiene que la premisa uno es verdadera, ¿no? Obviamente. Entonces me dice Léela, por favor. Léela. P disyunción Q. Muy bien, verdadera. La premisa 2 es negación de P Listo. Con eso que y es puedo afirmar, verdadera. y es verdadera. Entonces puedo afirmar que Q es verdadera. ¿Ya? Perfecto. Pero mira que hay uno acá. Cuando me dan ese O, y mira, acá me pusieron negación de P, y acá que me están poniendo como verdadera, Negación de Q. negación de Q. ¿Y qué podemos afirmar cuando me dan negación de Q como verdadera? P. Bueno, P es entonces, verdadera. listo, Vivian, muchas gracias. Pero espérate un momentico, no te me vayas. Si yo te dijera, Vivian, combinemos las dos en una, yo te ayudo. Si combinamos las dos en una, como premisa uno, ¿qué debo tener? En ambas que tengo como Eh, premisa uno. como premisa uno, Lo, que di- la lo di- disyunción es verdadera. Perfecto. Que la disyunción es verdadera. Muy bien. Y como premisa 2, ¿qué debo tener? Que la negación de esa premisa es verdadera. No. Escucha que lo que estás diciendo no es la negación de la premisa. Mira acá ¿quién tienes? Ve, la negación de P y la negación de Q es verdadera. Entonces, escuchamos. Entonces, digámoslo así. Te ayudo. Te ayudo en esa partecita. Tú dices algo aquí. Tengo una disyunción verdadera en la premisa 1. Luego te ayudo con la premisa 2. Tengo la negación de una de las dos. Ok, ¿Sí? tengo la negación de una de De las una de dos. las dos proposiciones que forman la disyunción. Tengo la negación de una de las dos como verdadera. Entonces, Ujú. ¿qué se concluye? Que la otra, por Que la decirlo así, otra, ya lo dijiste bien, la otra. ¿Que que la la otra otra es es qué? verdadera. Es Exactamente. verdadera. Exactamente. Eso es. Muchas gracias, Vivian. Te agradezco. Vale. Entonces, listo. Ya con Vivian lo desciframos y lo voy a descifrar para todos de nuevo. Tengo una disyunción verdadera. Una disyunción, en este caso hay de dos fórmulas, ¿cierto? P o Q. Y la negación, mira que aquí en particular tengo la negación de P, acá la negación de Q. Entonces, la negación de una de las dos fórmulas de esa disyunción, verdadera también. ¿Qué puedo concluir? La otra. Aquí tengo la negación de P. ¿Quién puedo concluir? Q. Acá tengo la negación de Q. ¿A quién puedo concluir? P. ¿Sí? Ahora, mire la explicación. Bueno, esta es una fórmula tautológica que usted ya la hizo. Dice la tabla, esta fórmula tiene hecha ya, ¿cierto? P o Q y negación de P. Puede concluir Q y esto le dio una tautología. Pero en este caso tengo un solo caso. Aquí en este caso estoy asumiendo que, ponle cuidado, que esta disyunción es verdadera. O sea, esta disyunción es verdadera. Esta disyunción es verdadera. Listo. Entonces, no puedo coger, espera un momentico, quito esto aquí, que no puedo coger. Oh, no me deja coger. Ah, ahora sí la cogí. Que necesitaba ponerle rojo. Entonces, observe. Tengo que la disyunción es verdadera. Y la negación de una de las dos, en este caso de P, es verdadera. Entonces, si negación de P es verdadera, ¿cómo es P? Falsa. Si P es falsa, obligatoriamente Q tiene que ser ¿qué? Verdadera. Verdadera, no puede ser falsa, porque si fuera falsa y falsa, entonces esta disyunción sería falsa y estaríamos en contra de lo que estamos diciendo. Entonces, si ustedes están viendo, profe, entonces estamos trabajando exclusivamente en los casos verdaderos. Esa es la filosofía de trabajar con estas reglas de diferencia. Solamente trabajamos los casos verdaderos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, como ya entendieron, bueno, aquí hay algo sencillito, esto lo voy a omitir, que esto no es tan importante. A mí me interesan son estos. Entonces tengo el A, el B, el C y el D. Entonces yo quiero que lo lean y uno de ustedes abra su micrófono y me diga, me explique el A.
¿Quién quiere? ¿Quién me habla? Yo, Daniel Hernández. Dale, Daniel. Daniel Hernández. Sí, tenemos Escucha. que negación de M, pues disyunción con negación de N. Verdadera. Verdadera porque pues la disyunción nos pide que uno sea falsa y otro verdadera. No, allí no es por eso, Daniel. No, escucha. Es verdadera porque cada vez que yo escribo aquí, cada premisa es Ah, absolutamente sí, verdadera. Es una condición de que sea premisa. sí. Listo, sigue. Y, pues lo que yo creo es que M es verdadera porque pues negación de M verdadera. Entonces Bueno, ahí nos espérate, aclaremos. ¿Esta M es la negación de quién? de M. No. Esta M es la negación de M. Sí, eso, Quiero decirlo eso con es. dos palabras. Es la Sí, negación de sí. la negación, ya sabemos, ¿cierto? Luego, entonces, ¿qué puedo concluir la otra? ¿Quién es la otra? El consecuente, que es negación de N. No, escuche mi amigo, aquí no tengo consecuencias, aquí no tengo condicionales. Ojo con eso, estimado. Tengo es una disyunción. Pilas, Daniel y todos los demás. Tengo es una disyunción, una O. ¿Ya caen en cuenta todos? ¿Sí? Entonces, por eso Vivian dijo la otra, es correcto decir la otra. ¿Sí? Entonces la Y se otra puede hacer el contrario. Se puede hacer el contrario, ¿no, profe? claro, por supuesto, yo aquí hubiera podido tener N, que sería la negación de no N, entonces puedo afirmar la otra que haría negación de N. Correcto, sí, correcto. ¿Sí? Bueno, entonces tengo la disyunción de dos fórmulas, negación de M o negación de N. Y tengo la negación de una de las dos. M se considera la negación de la negación de M. Ya queda la afirmación. M como afirmación es la negación de M, ¿cierto? De no M, o la negación de la negación de M, o la negación de no M, como quiera decir, ¿cierto? Eso es M. Y es verdadera, por lo tanto puedo afirmar la otra. ¿Listo? Bueno, listo. Gracias, Daniel, por el esfuerzo. Estuvo bien. Así me gusta porque vamos entendiendo todo. ¿Quién quiere el B? Es mejor que lo hagamos así porque ¿Lo puedo hacer? si yo lo... Eso, es que atrévase porque... Listo, Camilo, te escuchamos. Bueno, como primera premisa verdadera tenemos a la negación de S. ¿Listo? Y como segunda tenemos, como segunda premisa tenemos R o S, que también vendría siendo verdadera. Muy bien. Y como resultado tendríamos AR Listo. verdadera. Claro, lo único es que no está la disyunción de primera, pero ¿por qué no está la disyunción de primera, Camilo? ¿Qué es lo que hemos dicho? No importa el orden. Correcto, no importa el orden, porque ¿qué operación hay entre las premisas supuestamente? Una conjunción. Conjunción, muy bien, Camilo. Eso es lo que hay que aprender todos tenemos que aprender eso. Gracias, Camilo, muy amable. Entonces, acá en la premisa 2, para decirlo de otra manera, como dijo Camilo, en la premisa 2 tengo la disyunción R o S. En la premisa 1 tengo la negación de S, ¿cierto? Que es la negación de esta S que tengo acá. Entonces puedo afirmar la otra S. ¿Listo? No hay nada raro. Bien. ¿Quién quiere la C, por favor? Ahí ya está. Escucho. ¿Quién quiere trabajarme la C o colaborarme? No importa, es colaborarme para no decirlo yo, sino que ustedes, salga de ustedes como están hablando, para que vamos entendiendo más. Es, profe. ¿Quién me colabora? Jürgen, Listo, Jürgen, te escucho. tenemos la premisa 1 que dice M, entonces S, en disyunción con T o T. Listo. Y la premisa 2, negación de M, entonces S. Entonces, si tomamos en cuenta de que M, entonces S, siendo negado es verdadero, entonces en la disyunción es falso porque no nos lo están negando. Por ende, el otro, que viene a ser T, al estar en una disyunción tiene que ser verdadero. Listo, Jürgen, está bien. Lo explicaba desde la parte de allá, muy bien. Entonces, acá vamos a decir fácilmente, gracias, Jürgen, muy amable. Dada una disyunción que es verdadera, M entonces es O, ¿ok? Y la negación de una de las dos, en este caso la negación de M entonces S, puedo afirmar T. Bien, ¿por qué en el D no se puede afirmar nada? Porque no me dan la negación
de la premisa, ¿no? ¿Y qué, De para una de que, las dos, para que se pudiera hacer, qué tendría que tener, qué tendría que de una cambiar? negación de una de las dos. Y en ese caso, ¿cuál cogerías tú? De acuerdo a cómo está esto. Negación de D. Exactamente. Tendría que tener negación de D. ¿Ves? Para aquellos que me van a preguntar, profe, y si no está la negación, no, no pasa nada, no puedes aplicarla. Tiene que estar la negación. Está claro para todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por esas colaboraciones. Bueno, muy bien, así vamos avanzando y vamos entendiendo. Viene esta es una reglita interesante que nosotros la demostramos como leyes transitivas, ¿cierto? Ley transitiva del condicional, esto la demostramos, ¿sí? Es una tautología y creo que esta la hicimos en clase, creo que la hicimos. Bien, por favor, la van a leer y me la van a explicar, es muy fácil, y aquí el grafiquito lo tengo muy fácil. Escucho, ¿quién quiere arriesgarse a explicar? Léanla y alguien que se arriesgue a explicarla, a ver. ¿Quién dijo yo? ¿Quién abrió el micrófono? ¿Sí? Oye, uno esperaría que los ingenieros Pero fueran. yo, ¿Quién es yo? Sebastián, Sebastián, ¿qué? un profe, Sebastián, ¿qué, perdón? Dosman. Dosman. Bueno, listo, Dosman. Te escuchamos. ¿Qué entiendes tú aquí? A ver, dale. Pues, o sea, sí, simplemente con las premisas. Correcto. Listo, la primera, pues según lo que diste, todas las premisas son verdaderas. Entonces, para la premisa 1, P entonces Q es verdadera. Luego tenemos la premisa 2, Q entonces R es verdadera. Y para la C, pues en este caso, La también es una conclusión, la premisa, conclusión. también es verdadera P entonces R. Lo que yo veo es que se está cancelando la Q con la Q. Entonces queda P entonces R. Bueno, esa es una forma como los estudiantes lo dicen muy interesante, ¿sí? Como hacer una cancelación de la Q. Entonces, Dosman, una pregunta. Este caso requiere algo importante entre las premisas 1 y 2. Te escucho. Algo importante que tengo señalado aquí. Dosman. ¿Cómo así, profe? Algo importante. Yo lo tengo aquí en rojo. ¿Qué debe suceder? Pues, Lo no estás sé, viendo, lo profe, estás viendo. el consecuente pasa antecedente, pero pues está cancelando. Eso es lo que quiero que digas. O sea, para poder cumplir la transitividad, eso es lo que quiero que digas. Claro, el consecuente de uno de los dos tiene que ser el antecedente del otro. Claro, por supuesto. Así tiene que ser, Dosman, es que así es. ¿De acuerdo? Entonces, hay que saber expresar lo que entienden. Muy bien. Está bien. Muchas gracias, Dosman. Eso es lo que dice. Dado un condicional verdadero y tengo otro condicional tal que el antecedente es el consecuente del primero, que también es verdadero, entonces puedo afirmar un condicional que está compuesto por el antecedente del primero con el consecuente del segundo. Y tal como lo dice Dosman, eso es como cancelar Q. Listo, eso es, mira. ¿Por qué se llama transitivo? Porque transita a través de Q. Observa. P entonces Q. Q entonces R. Entonces puedo decir P entonces R. ¿Listo? Esto es. Entonces, con base en esto, pues aquí ya está fácil de leer, explicar estos ejercicios. Entonces, ¿quién quiere colaborarme con el primero? ¿Sí? ¿Escucho? Bueno, antes de que alguien me colabore y vayan pensándolo, esa transitividad del condicional, me gusta más llamarla, como le llamaron los griegos, ley del silogismo hipotético. ¿Sí? Silogismo hipotético, SH. ¿De acuerdo? Es gusto, repito. Todos estos nombres son gusto. Alguien me dice, profe, yo voy a llamar transitiva del condicional. Ah, listo. Ah, no hay problema. Ley transitiva del condicional. Es lo que estamos haciendo en la parte de aquí. No hay problema. Pero pues digamos que esto es como fue más pomposo en su momento, el de Aristóteles, entonces silogismo hipotético, ¿de acuerdo? De hecho, algunos de ustedes en filosofía tienen que haber estudiado estos silogismos, ¿de acuerdo? Bueno, bien, ahora sí, ¿quién quiere colaborarnos con el primer ejercicio?
Ejemplo. Yo, profe. Listo, Mauricio. Pues tenemos que la primera premisa, que es verdadera, negación de M, entonces negación de N. La segunda premisa nos dice que negación de N es T, entonces T. Implica. Entonces te correcto. Y tenemos que la conclusión es negación de M, entonces T. Listo. Ok. Se puede hacerlo de cancelar la N y pues por eso nos da. Ok. Bien, en el B, ¿quién quiere hablarme del B? Muchas gracias, Mauricio, muy amable. ¿Quién quiere hablarme del B? Sí. Pues, profe, en la premisa 1 nos dicen que ¿Quién me está hablando? Vivian. Listo, Vivian, dale. Pues nos dicen en la premisa 1 que S es el antecedente, condición, negación de T, que es el consecuente. Y en la premisa 2 nos dan como R como antecedente, condición de S como consecuente. Entonces vemos que en la premisa 1 S estaba antecedente y en la premisa 2 S está de consecuente. Entonces por eso se puede concluir que R es condición, negación de T. Correcto, muy bien. O sea, lo único es que lo invertimos. ¿Por qué lo cambiamos de orden, Vivian? ¿Qué propiedad nos permite? Porque Una conjunción. una conmutativa de la conjunción. Muy bien. Conmutativa de la conjunción me permite que yo pueda subir este acá o considerar este de segundo. Muy bien, ya, listo. Hay una cosa interesante, ¿no? Con la conclusión, tengan en cuenta que es el antecedente del primero con el consecuente del segundo, y tal como lo planteó el compañero desde el principio, es como cancelar el que, por el cual se transita, ¿no? O sea, por el cual se transita. ¿Sí? El que queda entre, más o menos sería eso, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Vivian. ¿Quién quiere colaborarme con este C? Voluntario o voluntaria que nos lea, ¿sí? Hola, ingeniero, por favor, seamos proactivos, participemos, pues. Pues, profe, pues ¿Quién es me va a hablar? ¿Quién me está idéntica, hablando? Jurgen, profe. Listo, Jurgen. Jürgen, te escucho. Es casi que idéntica a la primera que acabamos de ver, la A. Dale. Es premisa 1, conjunción de U y V, entonces negación de T. Y premisa 2, negación de T, entonces S. Entonces, ¿cuál es la consecuente o conclusión? La conjunción, digo, disyunción de U y V. Conjunción. Conjunción de U y V, entonces S. Correcto. Muy bien. Eso es todo, mire. ¿Sí ve? Bueno, aquí, ¿por qué no puedo afirmar nada aquí? ¿Qué pasó en este ejercicio? Porque el antecedente, bueno, dale pues como que. ¿Quién va a hablar? Hágale. Pues el antecedente que es K no pasa al otro lado como congruentes, ¿qué dicen? Sí. Entonces, pues eso como consecuente, entonces no se puede hacer afirmar nada. Eso, yo tendría que tener la recíproca de una de las dos para que K cambie de rol, correcto. ¿Sí? Otra cosa que se me olvidó advertirles. Miren lo que voy a hacer. Yo puedo tener L aquí y suponte que aquí tengo esto. Por ejemplo, otro caso donde no se puede. Ay, ¿qué se me hizo? Espérate, a ver, es esto. Oh. ¿Dónde tengo mi negación? Espérate, esto está en symbol. Aquí está. ¿Dónde está la nega? No la veo. Un momentico, es que iba a hacer para mostrarle un caso, ya aquí está. Ponle cuidado. Sucede que ¿qué pasa donde tenga este caso? ¿Puedo firmar algo allí? Tampoco. Tampoco, porque este tiene que ser exactamente esto, no la negación. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, mire, nada. Listo, está claro eso, ¿no? Bueno, incluso dejemos con negación y pongamos acá de nuevo K. No pasa nada. Listo, entonces ya sabemos que solamente funciona cuando, dados dos condicionales verdaderos, se debe cumplir para aplicar la transitividad que uno
el consecuente de uno tiene que ser el antecedente del otro. O sea, dados dos condicionales verdaderos, para poder aplicar este método se debe cumplir obligatoriamente que el consecuente de uno tiene que ser el antecedente del otro para poder que haya transitividad. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo. Muy bien. Fácil esa regla. O que el antecedente sea el consecuente, ¿no? Ah, bueno, sí, pues dependiendo de cómo se miren. Sí, sí, tiene toda la razón. O hacer, cambiar los papeles. Sí, lo importante es eso, ¿no? Y viceversa, ¿no? Es cierto. Correcto. Listo. Bueno, la regla 5. Ah, no, esa la conocen ustedes de maravilla, la conocen. Léanla y me la explican. Eso casi que no tiene explicación, porque ya la venimos trabajando desde la semana 1, cuando trabajamos la conjunción. Sí, escucho. Pues yo le voy a intentar explicar. Dale, Jürgen, es que es muy fácil. ¿Quién me está premisa hablando? 1, Jürgen. Dale, Jürgen. Tenemos en la premisa 1 que P es verdadera y en la premisa 2 Q verdadera. Entonces, como consecuencia, P y Q es una verdadera. ¿Y por qué? Porque por el simple hecho de estar ahí P y Q ya son verdaderas. O sea, si P tuviera, por ejemplo, la negación, seguiría siendo verdadera. Y si No, la no, no, bajáramos, no, no, tendría no se me enrede, no se me enrede. ¿Qué dice la tabla de la conjunción? que los dos tienen que ser verdaderos para Ah, que lo sea dijiste verdadero. bien, así tienes que decirlo así de simple. Eso es muy bien. Porque la conjunción únicamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces yo puedo hacer conjunción. En otras palabras, yo puedo hacer conjunción, gracias Jürgen, muy amables, conjunción de todas las premisas que yo tenga. ¿Sí? Yo puedo tener premisa 1, la fórmula P verdadera, premisa 2, la fórmula Q verdadera, premisa 3, la fórmula R verdadera. Como conclusión, P y Q y R. ¿Sí? Puedo hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente, tal como dice Jürgen, aunque se rió por ahí, como que dijo, esto tan fácil, claro, es así de fácil. Cada premisa es verdadera, Q es verdadera, entonces, pues obviamente P y Q seguirá siendo verdadero. ¿Listo? Bueno, aquí hay algo sencillo, ¿no? Pedro entrena fútbol, Juan practica tenis. Entonces, Pedro entrena fútbol y Juan practica tenis. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en premisas, se asume que cada una de estas es absolutamente verdadera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no hay nada de análisis de que esto es falso, no. Entonces, según eso, pues explicar todo esto es muy fácil. A ver, escucho. ¿Quién me explica el primero? Yo, profe, Vivian. Dale, Vivian. Ah. Dale, Vivian. Bueno, en la premisa 1 pues nos dan negación de M, en la premisa 2 negación de Bueno, N, perdón. Negación de M, ¿cómo es? verdadera. Listo. Premisa 2. Negación de N, verdadera. Entonces, Entonces conclusión. tenemos conclusión, negación de M y negación de N. Exactamente. Ya, no tiene pierde. Muy bien. Ok, muchas gracias. El segundo ejemplo. ¿Quién iba a Buenas, hablar profe. ahora? ¿Quién? Sebastián Rivas. Sebastián, te escuchamos. Premisa 1. Premisa uno, conjunción de K y L, ¿no? Verdadera, ¿no? Sí, verdadera. Premisa 2. Premisa 2, M, verdadera. Y su Con- conclusión es la conjunción de K y L y y M, sí, verdadera. ¿Listo? Eso es todo. verdadera. Perfecto, muchas gracias, Sebastián Rivas. Muy amable. Muy bien. La C, ¿quién quiere explicar la C? Sí, escucho. Profe, yo, ¿Quién es yo? Camilo. Camilo, te escuchamos. Bueno, pues S, entonces negación de T como primera premisa verdadera. Segunda premisa verdadera, la negación de R. Y pues la conjunción de ambas sería S, entonces negación de T y negación de R. Listo, verdadera. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Muy amable. ¿Quién quiere leernos la D?
Yo, profe. ¿Quién es yo, profe? Valentina Agudelo. Valentina Agudelo. Te escuchamos. Pues tenemos la premisa 1, que es A, la cual es verdadera. Y la ¿Listo? premisa 2, que es B, entonces C, que también es verdadera. Entonces sería que A y B, entonces C es verdadera. Muy bien, muchas gracias, Valentina Agudelo. Profe, Dígame. entonces en esta parte no hay como forma de que no exista la posibilidad de que se dé lo que se estaba dando en las otras partes, que al final como que estaba el ejercicio así de la primicia tales, pero entonces al final decía no se da. Venga, le cambio la pregunta. Se la voy a hacer yo a ustedes. Si yo afirmo, fíjate bien lo que voy a decir. Si yo afirmo, este caso nunca falla. ¿Te parece bien que haga esa pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Te parece? ¿Me estaba hablando? Si yo Pues, afirmo, este caso nunca falla. ¿Tú qué pensarías? A ver, tú mismo, ¿tú qué pensarías? no, pues si usted ahí ya me dice este caso nunca falla, pues ¿Pero por qué te afirmo esto? ¿Por qué? No, pero explícamelo. Es que no es por aceptarlo por acto de fe que que el profesor lo porque, dijo. pues supongo que porque siempre la primicia va a ser verdadera y la segunda primicia va a ser verdadera, entonces pues por esa razón no fallaría. Pero entonces yo por eso Claro, digo, perfecto. no hay forma entonces de que en algún momento vos nos preguntes o nos pongas algo que no se dé. Claro, este caso, en esta regla, nunca va a pasar eso. Todo va a poder ser la conjunción de las fórmulas de las premisas que tú quieras. Sí, eso es. Nunca va a fallar. Nunca va a haber un caso donde no se dé. Siempre se va a dar. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, señor, ya. Ok, para todos, ¿no? Imagino que eso ya es fácil entenderlo por qué, tal como lo dijo el compañero. Cada premisa de esta es verdadera. Entonces, la fórmula de esta premisa es verdadera, la fórmula de esta premisa es verdadera, entonces siempre podría ser la conjunción de premisas verdaderas, de fórmulas verdaderas, o sea que nunca va a fallar. ¿Listo? Bueno. Esto es bien interesante. Yo quiero que ustedes caigan en cuenta. Yo no lo voy a tocar. Tiene que ver algo con el anterior. Bueno, léanla. Simplificación conjuntiva. Léanla y me la explican ustedes. Esta la vamos a usar bastante, pero es muy fácil. Sí, escucho. Está diciendo como que en este caso solamente ¿Quién tiene me como está una hablando? Brian Juan Medina. Pablo. Brian, ¿cierto? ¿Está No, hablando? está hablando yo, pero Brian pidió la mano. Bueno, que No, no, hable espérate, Brian, espérate. dale Brian. No. ¿Quién me está hablando? Dale. Juan Pablo. Juan Pablo Tascón, ¿cierto? Sí, señor. Listo, Juan Pablo, dale, te escucho. Y ahora escuchamos a Brian. Dale. Juan Pablo, tú primero. Pues decía que en este caso tiene solamente una premisa. Se dice que si en esta premisa hay una conjunción, se puede dar por hecho de que una de las dos proposiciones es verdadera. Ya, lo dijiste perfectamente bien. Brian, ¿quieres agregarle algo? Profe, Brian te escribió en el chat. ¿Qué me escribió? Léelo, por favor. ¿Qué me escribió? Se usa cualquiera de los dos, le dice que mire el chat, por favor. Listo. Listo, Brian Medina. Claro. Resulta que yo tengo, tal como dijo el compañero, tengo una conjunción que es verdadera de dos fórmulas. Hablan en general de fórmulas. Entonces yo puedo concluir cualquiera de las dos. ¿Y por qué? Tal como dijo el compañero. Porque una conjunción, cada premisa de esto es verdadero, ¿cierto? Entonces la conjunción es verdadera. Y la conjunción únicamente es verdadera cuando está compuesta de fórmulas verdaderas. Entonces yo puedo sacar la fórmula que yo necesito. ¿Ya? Esta, por eso se llama simplificación conjuntiva. Es como el caso contrario de esto. Ahora, mire que allí concluyo Q, acá concluí P, pero en otra premisa aparte, yo puedo concluir también de nuevo Q. O sea, yo puedo sacar P, puedo usar Q por separado. Eso es lo que está diciendo este caso. Si usted tiene una conjunción, usted puede separar en una premisa, en conclusión, cualquiera de las dos. ¿Listo? P. Profe, ¿y puede ser que ambas las necesite? Sí, claro.
Se puede sacar P y luego a continuación otra conclusión Q. ¿Listo? Ok, eso lo puedes hacer. Listo, esta ley es sencilla, ¿no? No tiene pierde. Y aquí pues hay ejemplos. ¿Sí? Entonces en la primera, a ver, ¿quién lo lee? A ver, ingeniero, eso está muy fácil, cuéntenme. Uy, yo esperaría aquí un carrusel de gente Pues, participando. Dale, te escucho. ¿Quién me habla? Vivian. Vivian, dale, Vivian. Pues la proposición 1 nos dice negación de M y negación de N, la cual es verdadera, ¿no? Entonces se puede concluir que cualquiera de esas dos proposiciones es verdadera. Por ejemplo, en este caso se concluye que negación de M es verdadera. Pero también, Se puede concluir que negación de N puede ser, es verdadera. listo, Vivian, muy bien. No tienen otra explicación. Muchas gracias, muy amable. A Bueno, ver, el segundo, ¿quién va con el B? Otro, explica así, igualito. ¿Escucho? Ah, pero es que me preocupa esto. Profe, yo, ¿Quién es yo? Sebastián Dosman. Sebastián, te escuchamos. Pues, profe, en la primera premisa se tiene que K, entonces L, conjunción de M, conjunción M, perdón. Se tiene que esa primera premisa es verdadera, ¿no? Y la Sí. conclusión sería Q, entonces L, pero también puede ser M. Correcto. Bien. Bueno, esto no es Q, es K, ¿no? Es K, entonces L. ¿Listo? Ok. Muy bien, muchas gracias, amigo Osman. Muy amable. ¿Quién me explica la última? La C. Pues, profe, tenemos Mauro. que la premisa esta es S o no T y no R. Y pues pues como todo es, ¿cómo es que se dice? Afirmativo, pues, es verdadero, Verdadero. verdadero. ¿Sí? Pues aquí en conclusión tomaron no R, que es verdadero. También podrían haber tomado S o no. O negación de T. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Eso es. Creo que todos entendimos. Ahora pregunto, si hay una premisa conjunción, ¿alguna vez podrá fallar que yo no pueda sacar alguna de las dos? no, No, no Pues falla. no, No aunque profe. se falla. cuenta que es premisa, no falla. Después de que sea conjunción y premisa, ya, la hoja no va a fallar. Puede sacar cualquiera de las dos. No va a fallar. Bueno, esta inferencia por casos. Está fácil de explicar. ¿Sí? Veanla. Sí, escucho. Yo, profe, ¿Quién me habla? Daniel Hernández. Daniel Hernández. Te escuchamos, Daniel. Pues nos dice que la premisa uno es P entonces R, verdadera, y la premisa 2 nos dice que Q entonces R. Entonces, pues como tenemos en la primera premisa P como antecedente y en la segunda premisa Q como antecedente, pues infiere que es una disyunción de P y Q, entonces R. Una disyunción de P o Q. Y Q. P O. O. Listo, la disyunción P o Q, entonces R. Entonces, tal como le dice el compañero, solamente le agrego es que, muy bien dicho, dado un condicional, mejor dicho, dado dos condicionales verdaderos, con una característica, que ambos tienen el mismo consecuente. Entonces puedo concluir la disyunción de sus antecedentes implicando ese consecuente. ¿Sí? Para decirlo más general. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo. O sea que la característica de los dos condicionales, ¿cuál debe ser en ese caso? Que deben tener el mismo consecuente. ¿Sí? Deben tener el mismo consecuente. Y se hace la disyunción de los dos implicando ese consecuente. ¿Listo? Ok. Entonces, bueno, aquí hay algo sencillo, ¿no? Si estudias con dedicación, entonces ganas el semestre. Si haces tu trabajo, entonces ganas el semestre. Aplicando esta regla tal como está allí, luego si estudias con dedicación o haces tu trabajo, entonces ganas el semestre. Es lo que estamos aplicando. Entonces, pues explicar estos ejercicios es muy fácil. ¿Quién quiere explicarlos? El primero, ¿quién quiere explicarlo?
Yo, profe, ¿Quién me habla? Nicolás González. Nicolás, te escuchamos. En la premisa 1 es negación de M, entonces negación de N, que es verdadera. La segunda premisa es R, entonces negación de N. Entonces, como las dos tienen el mismo consecuente, sería en negación de M o R, entonces negación de N. Muy bien, muchas gracias, Nicolás, por animarse a hablar, muy amable. Bueno, muy bien. Está bien explicado, bien dicho. Es que esto no tiene pierde. Dados los condicionales que tengo aquí, ¿sí? Ambos tienen el mismo consecuente de negación de n. Entonces puedo hacer como conclusión un condicional con la disyunción de los dos antecedentes de los condicionales, negación de m o n, entonces negación de n. Muy bien. ¿Quién quiere colaborarnos con el B? Sí, escucho. A Yo, ver, profe. ¿quién me habla? Vivian. Ay, bueno, vale, Vivian. Te escuchamos, Vivian. Muy chévere. Tenemos, tenemos la primera premisa que nos Sí, dice K, entonces L, entonces M. sí, Y la muy bien. segunda premisa tenemos S, entonces M. Entonces podemos decir como conclusión que K, entonces L, o S, entonces M. Correcto. Eso no tiene pierde, ¿no? Después de que cumple la condición, ¿cuál es la condición que debe cumplir, Vivian, de los dos condicionales? De que tienen que ser el mismo antecedente. No, 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 El mismo no. consecuente, perdón. Consecuente, muy El bien. mismo Que tenga el consecuente. mismo consecuente. Muchas gracias, Vivian. Muy amable. Vale. Estás bien conectado hoy. A ver, el último de los que siempre se conectan, pues, para que vamos saliendo Yo, rápido. profe, ¿Quién me habla? Nicolás Ramírez. Nicolás, te escuchamos. Entonces la premisa 1 sería S o negación de T, entonces negación de R. La segunda premisa sería Q, entonces negación de R. Y la conclusión sería S o negación de T o Q, entonces negación de R. Como, ¿Cuál es pues, la, como tiene cuál el es mismo la- consecuente de R, Eso, que ambos tienen que tener el mismo consecuente que es consecuente negación de R. R, Muy bien. eso, negación de R. Ok, muchas gracias, Nicolás, muy amable. Estaba bien, también conectado Profe, hoy. una preguntita. Dígame. Digamos en el caso del ejemplo B, Ujú. eh, ¿qué pasaría si, o sea, se podría hacer como una doble regla? O sea, me explico. Que en lugar de S en el PB, en el P2, en lugar de S entonces M, se fuera, digamos, S, entonces L, entre paréntesis, entonces M. ¿Me hago explicar? A ver, tú estás diciéndome que si de pronto tuviera yo, a ver, esto entre paréntesis y esto de aquí. No, solamente la S, colocar S entre paréntesis y que esa S tuviera otra condición que fuera Ah, no, con L. ya te entendí, ya te entendí. O sea, que acá tuvieras una fórmula compuesta, ¿sí? O sea, Sí, una fórmula más grande relacionada ajá, con ese. Pero lo importante es que pero, implicando el o mismo sea, sí, como consecuente. una fórmula más grande, pero con L. O sea, decir como S, Ya te entonces entendí. L, A ver, entonces M. hagámosle, espera un momentico. Suponte que tú me estás diciendo, profe, es que yo quiero que aquí esté, no tengo el entonces aquí. Espérate, le pongo el entonces. Ya te entendí qué es lo que me quieres decir. No pasa nada. Y una vez te lo digo, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, tú dices, supongamos que yo tengo, y otra vez L, y que esto está entre paréntesis, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, señor. Ok. No importa, no va a pasar nada. ¿Sí me entiendes? Porque tú apliques una a la vez. O sea, ¿cuál es la que vamos a aplicar a la vez? De que te quedaría S, entonces L, o, perdón, K entonces L, o S entonces L, implicando M, no pasaría nada. Ahora, tú me estás diciendo, pero profe, queda con O, ahí no pasa nada, porque para poder aplicar este caso, acuérdate que cada una de estas premisas tiene que quedar con I. O sea, yo tendría que tener aquí conjunción y voy a tener disyunción. ¿Sí me Ok, entiendes? ok. ¿Ya? Ok. Bueno, muy bien. Ok, muchas gracias. Aclarado eso. ¿Listo? O sea, sí lo puedo hacer, pero repito, lo puedo hacer, pero hasta el más grande. ¿Sí? Yo puedo tener fórmulas complejas. Muy bien.
Ok, muchas gracias ahí por ese aporte, estuvo bien. Hasta así es muy fácil. Lean lo que dice allí y básicamente ustedes inmediatamente, cualquiera de ustedes me lo explica. Cualquiera, porque pues, a ver. Escucho. Pues, profe, Dime. Jürgen, Jürgen. en la premisa tenemos P como verdadera, entonces en la conclusión, una disyunción que tenga incluida P va a ser verdadera también. ¿Por qué? Explícame eso. Porque una disyunción mínimo una de las dos tiene que ser verdadera y la premisa uno me está diciendo que P es verdadera. Entonces, Muy bien pensado ya. Eso es todo, Jürgen. Muchas gracias. Esa es la explicación. Si yo tengo lo voy a decir, lo que dijo Jürgen, lo voy a decir yo en otras palabras. Si yo tengo una proposición verdadera, en este caso P, le puedo pegar en disyunción la que yo quiera. Y siempre va a ser verdadero, como lo dijo Jürgen. ¿Y por qué va a ser verdadero? Porque sabemos nosotros que la disyunción es verdadera cuando una de los dos lo es, y ya P lo es aquí. Ah, profe, entonces yo le puedo pegar lo que yo quiera, lo que quieras. Tú puedes pegar P o negación de Q, o puedes pegar una fórmula compuesta K. ¿Sí? ¿La puedes pegar? O sea, profe, también se le puede poner en negación. Hagamos de cuenta, Claro, de Q se le puede poner en negación de claro, Q. Oh, ya. claro. Puedes Profe, armarla, pero solo con una condición, que aquí tiene que haber ¿qué? Disyunción. ¿De acuerdo? Tiene que haber. profe, Dígame. queriendo decir que es el consecuente, ¿no? Que siempre usa el Ey, consecuente. ey, 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 wait. Espérate. Eso no es cierto. Aquí yo no tengo condicionales, tengo disyunción. Ah, listo. Vale, pues. Ah, bueno. Una cosa que me ocurre, veamos los ejemplos aquí. Por ejemplo, yo aquí a ese y no T le pegué OR, pero el compañero tiene la razón en otra cosa, y es que no importa el orden, yo puedo poner la O acá, cuidado, y esta R la puedo poner de primera. ¿Sigue siendo este caso? Claro, está bien. Es para evitarte ese problema que me estás diciendo, porque aquí no hay eso, aquí no hay disyunción. Con tal de que sea disyunción y ya. Eso, después de que sea disyunción, no importa el orden. Mira que aquí cambió el Ah, orden. vale. ¿Sí es? Aquí cambió el orden. Es más, hagamos una cosa, por cuestiones técnicas del documento, dejemos este original y, por ejemplo, se me ocurre que en este último, por ejemplo, voy a dejarlo oficialmente así. Este lo voy a dejar de primero y esta L voy a dejar de primera. Listo. Y no K de segundo. Entonces puedo hacer esto. Es más, yo puedo hacer esto por una cuestión, digamos, de que quede así. Listo. Lo puedo hacer así. No importa el orden porque la disyunción también es conmutativa. ¿Ya? Lo importante es que le puedo pegar la letra, la variable, la fórmula que yo quiera. ¿De acuerdo? Da a cualquier proposición lo que está diciendo, mire, dada una conjunción le pegué aquí negación de R. Ahora, claro, no me puedes preguntar, profe, ¿por qué le pegaste negación de R? Bueno, yo le puedo pegar la fórmula que yo quiero, que yo necesito. Es claro, ¿no? Aquí a esta le pegué T, ¿sí? Pero también le puedo pegar, es que dime que no le pegué ninguna negación. Por ejemplo, aquí yo le hubiera podido pegar negación de T. Hagamos esta con negación. O sea, suponte que yo le pegue negación de T, no pasa nada, yo lo puedo hacer, ¿sí? Lo puedo hacer incluso con paréntesis, no pasa nada. Mejor dicho, le puedo pegar la fórmula que yo quiera, ¿de acuerdo? Y en el orden que yo quiera, ¿sí? Acá a negación de K le pegué L por acá, ¿listo? Bueno, entonces, estas fórmulas, entonces espero que hayan hecho un resumencito de estas 8 fórmulas, o sea, el cuadrito es vital para entender todo lo que viene. ¿Qué es lo que viene? ¿Y qué es lo que vamos a trabajar? Pero obsérvase lo que vamos a decir. Entonces, para ver, escúcheme bien lo que voy a decir, ingeniero. Necesito que, pues, la próxima clase tenemos la evaluación sumativa solamente de la fórmula de la guía 1, ¿sí? Ese día también les voy a proponer un trabajo después, para después, no hay problema. Escúcheme bien lo que van ustedes a hacer. Necesito que tengan ahí a la mano para cuando, la próxima semana las tablas de tautologías
y estos 8 casos. ¿De acuerdo? Reglas de inferencia. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ya le voy a explicar para dónde vamos. Resulta que primero vamos a empezar demostrando razonamientos. ¿Sí? Entonces, esto que les estoy diciendo, estimados ingenieros, es un paréntesis que les voy a hacer, ya que entendieron las premisas. Esto es lo que entienden los lenguajes de programación. O sea, cada vez que usted escribe una línea de un lenguaje de programación, usted está escribiendo una proposición verdadera. Cuando él compila, es lo que hace la conjunción de cada línea del lenguaje de programación para generar un proceso como conclusión. El compilador lo que hace es generar un proceso como conclusión. Entonces, en el compilador, el computador tiene unas estructuras derivadas de esta lógica. Por supuesto que sí las tiene. Estructuras derivadas, ¿de acuerdo? Claro, yo no te estoy diciendo que son estas poquitas. Hoy en día hablamos de cualquier cantidad, acuérdate que estamos hablando de procesadores que tienen millones de operaciones involucradas, ¿sí? Operaciones lógicas, ¿de acuerdo? Pero los primeros computadores tuvieron que empezar con esto. Entonces, cada vez que tú tienes un lenguaje de programación, entonces tú escribes una premisa verdadera. Otro problema era la sintaxis, ¿no? Ay, que cada línea tiene que terminar en punto y coma, pero claro, todo eso fue el creador del lenguaje para él entender que el punto y coma a lo mejor era la forma donde terminaba la premisa y entonces asumía la conjunción en el compilador, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eso es lo interesante, que esto es una aproximación a esa. Claro, no quiere decir que esto ya sea un lenguaje de programación. No, no lo es. Pero los lenguajes de programación tienen esa filosofía. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, ahora, entiéndanme una cosa. Entonces, un teorema tiene algunas proposiciones iniciales llamadas hipótesis, ¿cierto? Y una conclusión. Entonces, yo tengo una conjunción de hipótesis, puede ser n hipótesis, implicando una conclusión. Entonces, decimos que, obviamente, que si este es verdadero, para que este sea verdadero, debo tener entonces que esto es verdadero y la conclusión obviamente tiene que ser verdadera. O sea, que puedo concluir que esto es verdadero, ¿cierto? Porque no puedo concluir cosas falsas, porque verdadero entonces falso es falso y entonces el teorema no se cumple. Ah, profe, pero hay teoremas que no se cumplen. Ah, bueno, eso es otra cosa y vamos a ver cómo se detectan esos teoremas. Bien, entonces vamos a hablar de una demostración formal cuando yo a partir de las hipótesis, ¿sí?, logra implicar la conclusión. Entonces, aquí un ejemplito facilito, pues lo primero que viene y simplemente eso. Mire que ahora tengo son 4 premisas que se asumen como verdaderas. Mi trabajo, si decido aceptarlo, es mostrar que la conclusión negación de T es verdadera. Entonces ese va a ser su trabajo. Y no es si decide aceptarlo, no, si tiene que aceptarlo. ¿Cierto? ¿Cómo llegar a que esto es verdadero? Entonces, partiendo de dónde, de acá. Bien, entonces, yo tengo que tener un tacto visual para saber qué voy a aplicar para llegar acá. ¿Sí? Entonces, observe lo siguiente. Tengo premisa 1, R, entonces negación de T. Tengo premisa 2, S, entonces R. Tengo premisa 3, S. Tengo premisa 4, R. Pero resulta que aquí en este caso, si yo miro bien y aplico la premisa 1 y la premisa 4, acabé ya. ¿Por qué, profesor? Porque dado un condicional verdadero y su antecedente verdadero, entonces puedo cumplir que su consecuente es verdadero, ya acabé. Profe, pero no usaste ni la 2 ni la 3. Ah, bueno. Claro, pues de eso se trata. Pero eso va a pasar, sí, eso puede pasar. Puede pasar que yo no use otras premisas porque no las necesito. Pero, profe, si las uso, tampoco va a pasar nada. Tampoco va a pasar nada. ¿Sí? Porque alguien diría, ve, yo empiezo, pero, profe, yo puedo aplicar el mismo caso modus poniendo ponens entre estas dos. Dado un continente, puedo concluir R y luego esa conclusión de R trabajarla con esta. Pero mira, aquí ya está hecho. ¿Sí? Ya estaba como premisa 4. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, claro, en este caso es un caso trivial, ¿no? Pero sí voy a decir algo aquí interesante. Cuando yo te dé varias premisas y tú dejes de usar algunas,
No hay problema, eso puede suceder. Se llaman premisas superfluas, ¿de acuerdo? Pero bueno, este no es el caso como vamos a trabajar, simplemente es como para mostrar qué se puede hacer y qué es lo que vamos a hacer, a buscar esas combinaciones. Entonces, observen este ejemplo, que este sí es lo más interesante. Aquí llegamos, aquí se pasa factura desde la clase 1. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, vea, al final voy a pasar factura desde la clase 1? Pues bien, este es el caso. Paso factura de simbolización, paso factura de saberse las tablas, o sea, las tautologías, y con las nuevas reglas de inferencia. Entonces yo te voy a dar a ti un enunciado de esta forma. Si estudio, entonces no fallaré en matemáticas. Si no juego fútbol, entonces estudiaré, pero fallé en matemáticas. Por lo tanto, jugué fútbol. Entonces dice, analizar mediante reglas de inferencia la validez del siguiente argumento. Yo te doy este argumento de esta manera. Lo primero que hacemos es escribir el argumento en variables. O sea, lo que hicimos allá en las primeras semanas. Semana 1, semana 2 de clase. Si estudio, entonces tengo una variable que llamé estudiar. No fallaré en matemáticas, entonces fallaré en matemáticas. ¿Sí? Profe, pero allí dice no. Ah, bueno, es una negación, eso después lo considero. Entonces uno la hace sin negación, ya en su forma simple. Ojalá, siguiendo la idea de que sea el verbo, ¿no? Fallar en matemáticas, verbo y su complemento. O si tengo el sujeto, pues con el sujeto, no hay problema. Si no juego fútbol, entonces estudiaré. Ah, entonces jugar fútbol. Entonces aquí está jugar fútbol. Y le he llamado J. Advierto, algunos estudiantes pueden seguir llamando P, Q, R. No, eso no hay problema. Llamarle el nombre que sea, no hay ningún problema. Estudiaré. Estudiar, estudiar. Eso, la inflexión del verbo no importa. Fallé en matemáticas. No importa que esté en pasado, ya está la F, fallar en matemáticas. Por lo tanto, jugué fútbol. Entonces, observe lo siguiente. Vamos a simbolizar por premisas. Entonces, observe que aquí los colorcitos son muy dicientes, ¿no? La premisa 1. Si estudio, entonces no fallaré en matemáticas. Si, entonces, negación de esto. ¿Listo? Entonces, uno tiene que atender a la puntuación. Aquí está la segunda premisa. Si no juego fútbol, entonces estudiaré. Si no J, entonces E. ¿Listo? Pero, esto es un adicional pero, porque uno ya sabe que es una conjunción. Fallé en matemáticas. Simplemente que aquí el pero, la I, la conjunción le hicimos esto. No pasa nada. ¿Listo? Fallé en matemáticas, o sea, F. Fallar en matemáticas. Recuerden estas palabras que yo dije por allá alguna vez en los argumentos, cuando estábamos haciendo simbolización. Por lo tanto, en conclusión, finalmente, todo eso que acabé de decir es que todo lo anterior implica esto. Entonces, cuando va la barra, ¿de acuerdo? La barra que ven aquí. Entonces, esa barra es porque es la conclusión. ¿Y qué es la conclusión? Jugué fútbol. J, tal como lo ven aquí. Listo, estimados ingenieros. ¿Cómo demostramos si esto es válido o no es válido? Entonces, comienza el trabajo. Entonces, estos que ya que están redactados, digamos, en el idioma español, digamos así, primero hay que simbolizarlos. ¿Listo? Y ahora con esto comienzo a trabajar mis leyes tautológicas y mis reglas de inferencia. Entonces, observen por dónde arranco. Arranco siempre copiando las premisas dadas. Y esas premisas dadas las vamos a llamar las hipótesis. Las premisas dadas las vamos a llamar las hipótesis. Entonces vamos a hacer una demostración con una tablita que yo le llamo de 2 columnas, donde aquí tenemos las premisas y acá las razones por qué yo voy combinando. Bien, entonces siempre vamos a arrancar, este es el paso más fácil de arranque, copiando las premisas que tengo aquí. 1, 2, 3. ¿Listo? Y esas premisas las vamos a llamar hipótesis. Ahora entramos a jugar. Entonces, en este caso, combino la premisa 4 con la premisa 2. ¿Sí? La premisa 4 con la premisa 2. Ahora, alguien me estaría diciendo, profe, pero yo también puedo combinar la 1 con la
con la 3. Sí. ¿Sí? Y es lo primero que hacemos, ¿no? Premisa 1 con premisa 3. ¿Por qué puedo combinar la premisa 1 con la premisa 3? Antes de combinar la 2 con la 4, porque esta va a aparecer. ¿De dónde va a aparecer? De la premisa 1 y la premisa 3. Entonces, las conclusiones momentáneas las seguimos llamando premisas de momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo concluir yo de P1 y P3? Entonces, miren las tablas allá de reglas de inferencia, ¿a qué se les parece? Dado un condicional verdadero y la negación de su consecuente, verdadero, puedo concluir la negación de su antecedente, no es. ¿Sí? Entonces estamos aplicando modus tollendo tollens, ¿sí? La regla 4, modus tollendo tollens, de premisa 1 y premisa 3. ¿De acuerdo? Aquí la tiene. Esta no es la regla 4. ¿Qué regla me da? ¿Me devuelvo? Perdón, ahí tengo un error, ¿cierto? Modus tollendo tollens es la Es regla... la regla de la cadena de inferencias. No, viejo, ¿sí? O sea, sí, No, esa, regla la de 4, inferencia pero la contrapositiva. regla 4 es la de la cadena de inferencias. Correcto, la regla 2 es esta. Por eso dije que tenía como un error en el número. Es la regla 2, ¿no? Modus tollendo tollens. Sí, tienes toda la razón. La otra es la 4. Entonces aquí, seamos más específicos. A mí me interesa, ya les voy a decir. A mí me interesa es, ¿qué regla 2? ¿De acuerdo? Sí, está. Me interesa la regla 2 porque estoy combinando eso. A mí me interesa, es más, le voy a decir una cosa. Vamos a terminar poniendo solamente esto. MTT entre P1 y P3. Eso sí, de una vez te voy a hacer algo claro aquí. Por favor, las razones para mí son primordiales. ¿Por qué son primordiales? Porque yo voy a tener muchas formas de arrancar. Y yo quiero saber usted cómo la pensó. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso arranqué con la premisa 1 y la premisa 3. Ahora observa lo siguiente. Aplico la misma regla entre la premisa 2 y la premisa 4. Dado un condicional verdadero y la negación de su consecuente verdadero, puedo afirmar la negación de su antecedente. ¿Está? Otra de la regla 2, entre la premisa 4, entre la premisa 2 y la premisa 4. Listo, pero la negación de la negación, ¿qué me queda? J. Esta premisa ya es la conclusión. Yo tenía que llegar a que, a ver si efectivamente yo lograba obtener J y lo obtuve. Por lo tanto, entonces el razonamiento es válido. Ahora viene la pregunta, profe, ¿y es que pueden haber razonamientos no válidos? Claro, estimados ingenieros, pueden haber razonamientos no válidos. Y esto es lo que vamos a hacer con esto, estimado, a jugar este juego de las reglas de inferencia principalmente y también las tautologías que tenemos allá. Aquí no usamos ninguna tautología en este caso particular, solamente usamos la misma regla de inferencia 2 veces. Ah, bueno, y aquí doble negación, ¿no? Ya porque lo quise hacer paso a paso, digámoslo así, pero igual no habría problema. Bueno, aquí hay unos ejercicios que hay que comenzar a hacer, obviamente. Esto lo dejamos ya para otra semana, pero en este tiempito yo quisiera adelantar este que tengo resuelto aquí, que es el 2.1. ¿De acuerdo? Para que vean ustedes cómo lo usamos. Ya en este caso te di el argumento simbolizado. ¿Ya? Entonces te doy negación de P, entonces negación de Q, R, entonces Q, negación de P. Entonces te doy 3 premisas de hipótesis. ¿Listo? Entonces, esas son las que primeras copian. Entonces hago mi tablita. Aquí donde están las proposiciones son como los pasos y acá las razones. Bien, en este caso, comencé combinando la premisa 1 y la premisa 3. Mira, premisa 1 y premisa 3. ¿Qué apliqué? Modus ponendo ponens. ¿Y por qué? Dado un condicional verdadero, ¿cierto? Y la negación de su antecedente verdadera, entonces puedo concluir su consecuente, negación de Q. ¿Listo? Ahora, finalmente combiné la premisa 2 con la premisa 4. Dado un condicional verdadero y la negación de su consecuente verdadero, puedo concluir la negación de su antecedente. ¿Listo? Y ya me dio, y eso es la conclusión. Por lo tanto, en este paso, en esta premisa 5, yo obtuve la conclusión. Y por lo tanto, el razonamiento es válido. ¿Cómo la vieron, estimados ingenieros? Pues así leído es sencillo. El problema es cuando vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué espero yo que ustedes estén haciendo?
su resumen de tablas, su resumen de reglas de inferencia. ¿Sí? Bueno, veamos este otro. ¿Sí? Que tiene que ver un poco ya con la simbolización y todo el cuento. Entonces, hagamos una cosa, voy a pasarlo acá para que me quede todo en un mismo sitio de trabajo. Entonces observen. Dice así, si los precios son bajos, entonces los salarios son bajos. Los precios son bajos o no hay control de precios. Hay inflación si no hay control de precios, pero hay inflación. Por lo tanto, los salarios son bajos. Bien, entonces observe que yo tengo este argumento expresado en esa forma. Tengo que simbolizar. Entonces aquí dije, bueno, vamos a llamar a P a los precios son bajos. Entonces puse precios bajos, para hacerlo más resumido. Los salarios son bajos. Entonces puse la premisa Q, salarios bajos. Los precios son bajos, ya está. O no hay control de precios. Entonces voy a poner en forma afirmativa. Hay control de precios. Control de precios. Lo llamé R. Hay inflación. Esta es nueva. Esta no la tenía usada. Entonces le llamé S, inflación. ¿Sí? O hay inflación. Usted puede ponerla, no pasa nada. Puede ponerle hay inflación. No pasa nada. Por si de pronto, profe, ¿por qué quitaste el hay? Eso no pasa nada. O inflación. Listo. No hay control de precio. Ya tengo. Por lo tanto, no hay inflación. Pero no hay inflación. Por lo tanto, ya todo está. Entonces, es obtener las premisas simples a partir de lo que tengo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando caes en un error, por ejemplo, es muy frecuente, ¿no? Aquí dice, a ver, te leo una aquí. Aquí. Por ejemplo, esta. Es un error aquí. Hay inflación. Y acá dice, pero no hay inflación. Entonces, se cae en un error cuando pongo un valor o una variable a inflación y le pongo otra variable a no hay inflación. Ahí ya se me dañó todo. Ahí ya no voy a llegar a nada. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado que esta es la negación de esta. ¿De acuerdo? De esta de aquí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ahora comencemos. Pues si usted mira bien, aquí lo que tengo señalado, profe, ¿y usted cómo sabe que va hasta allí? La puntuación. Entonces, los puntos y seguidos están marcándome a mí, básicamente premisas. ¿Listo? Si los precios son bajos, entonces los salarios son bajos. Entonces, sería simbolizar esto en términos de P, Q, R y S. Entonces sería, si los precios son bajos, entonces los salarios son bajos, sería P, entonces Q. ¿Listo? La premisa 1, aquí está. La premisa 2. Los precios son bajos o no hay control de precios. Entonces, P o negación de R. No hay control de precios. ¿Listo? Premisa 3. Ojo con esto, estimado ingeniero. Es aquí donde esta cosa se nos complica. Esa tablita de condicionales, el condicional es muy importante en la aritmética. Esa tablita de condicionales, para escribir en la forma estándar es importante, porque si usted escribe esto al revés, es otro problema. Entonces, los condicionales son un problema si no le ponemos atención. Observa cómo dice esta premisa. Hay inflación si no hay control de precios. Entonces, en la forma Q si P. Q si P. O sea que si no hay control de precios, entonces hay inflación. ¿Sí? Entonces ese. ¿Listo? Entonces, ojo, vuelvo y repito esto, estimados amigos. Este que tengo aquí que voy a poner en amarillo es este que tengo aquí que voy a poner en amarillos. Pero ahí entra, pero no hay inflación. Ahí no entraría la otra parte después del punto, como lo señalaste. Perdón, se me fue hasta allá, sí. Susana. Sí, tenés razón. Gracias. Claro, no tuve a la puntuación, ¿de acuerdo? Correcto, muy bien. Gracias. Aquí está. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? Q si P. O sea, si no hay control de precio, entonces hay inflación. ¿Listo? Ahora, mira esta premisa, pero no hay inflación. O sea, negación de eso. Por lo tanto, en conclusión, finalmente, entonces la barra iría aquí, que no la tengo allí,
Obviamente ahí tendría que insertar una barrita, ¿cierto? Aquí yo tendría que insertar una barrita. Pongamos esta barrita ahí. Pongámosla de color negro y pongámosla un poquito más gruesita. ¿Listo? O sea, ahí está. ¿Qué pasó? Ojo. Ahí está. ¿Ve? Tan raro, porque no me aparece dibujada la otra parte de allá. Esto está extraño. No. Bueno. No sé por qué me parece como se borraba la otra parte. Bueno, listo. Esa es la conclusión. Entonces la conclusión es, los salarios son bajos. O sea que sería... Bien, entonces, primer paso, crear las variables para simbolizar. Segundo paso, simbolizar, cuando está escrito en forma textual. Siguiente paso, la demostración. Entonces, en este caso tengo 4 premisas hipótesis. ¿Ya? 4 premisas hipótesis. Estas 4 son premisas hipótesis, no es sino transcribirlas. P entonces Q, P o negación de R, negación de R entonces S y negación de S. ¿Listo? O sea que no he hecho sino transcribirlas aquí. ¿Listo? Nada raro. Ahora comienza mi óptica visual, ¿no? Entonces alguien diría, bueno, yo aquí comencé jugando con 3 con 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues no S está aquí y S está aquí, entonces yo miro dónde está la S y yo veo que aquí puedo aplicar algo entre la premisa 3 y la premisa 4. Entonces mire que aquí ya fue sintético. Apliqué modus tollendo tollens. ¿Qué dice ese modus? Dado un condicional verdadero, la negación de su consecuente verdadero, puedo afirmar la negación de su antecedente, pero la negación de no R, de una vez puse R. Me salté escribir doble negación, me salté un paso, mejor dicho. ¿Sí? Escribí la negación de R y en el siguiente paso, me salto eso. Lo puedo hacer, ya sé que me queda la negación. Entonces estoy aplicando modus tollendo tollens, es la premisa 3 y la premisa 4. Ahora, hay una cosa interesante, ¿no? Cuando ya estas premisas han jugado, dígase bien lo que voy a decir, y es un riesgo. Por lo general no juegan de nuevo. Ahora, no quiere decir que no puedan volver a jugar. La puedo necesitar para ya más adelante en otra combinación. Pero por lo general, no estoy diciendo siempre. Entonces, ya jugaron. Entonces me queda entre la 2 y la 5. Pero en la 2 tengo una disyunción. P o negación de R y en la 5 R. Ah, pero R es la negación de no R. O sea, la negación de R es R. Ah, entonces si tengo una disyunción y la negación de una de las dos, perdón, aquí, puedo afirmar la otra. Ah, entonces llama modus tollendo ponens. ¿Sí? Modus tollendo ponens. Modo negando afirmo, ¿se acuerdan? Entonces tengo la negación, dada una disyunción, premisa 2. Estoy combinando premisa 2 con premisa 5. ¿De acuerdo? Premisa 2 con premisa 5. Da una disyunción verdadera y la negación de una de las dos, R es la negación de no R. La negación de la negación de R es R. Entonces puedo afirmar la otra P. ¿Listo? Entonces allí estamos aplicando modus tollendo ponens. Listo. Ahora ya jugó, 3 con 4 ya jugó, 2 con 5 ya jugó. Me queda la 1 con la 6 y está fácil. Dado un condicional verdadero y su antecedente verdadero, puedo concluir su consecuencia, que es Q. Entonces alguien me diría, uy, profe, aquí usaste todos los módulos. Bueno, esto es mera coincidencia. Llegué a la conclusión o tesis que tenía que llegar. Por lo tanto, el razonamiento es válido. ¿Cómo la ven, ingenieros? ¿Ah? Bueno. ¿Qué me dicen? A ver, Valentina Beca, ¿qué dice? ¿Qué le merece esto? ¿Mm? Señor. ¿Qué le merece este trabajo que estamos haciendo? ¿Qué opinión le merece? No, pues es de prestarle atención, pero no es tan difícil. Uno, pues con los ejercicios después le va cogiendo el tiro. Bueno, eso que tú dices es correcto. Siempre los estudiantes dicen eso y es correcto, es lo correcto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, escúchame bien.
dentro de 8 días, porque pues el viernes tenemos una evaluación sumativa de todo lo anterior para no combinar con esto, ¿sí? Para que a la semana 6 no nos dé esto también. Entonces yo prefiero dejar esta parte. Entonces, escúchame bien. Para dentro de 8 días tienen la tabla, allí, o sea, dentro de 8 días es puro ejercicio, o sea, de esto, ¿sí? Pero si ustedes ven, esto tiene que ver con lo que acabamos de pasar, está íntimamente relacionado. Es una extensión más allá, ¿cierto? De una situación particular como lo hacemos. Entonces, escúchenme bien. Como hay una serie de ejercicios aquí, yo aquí tengo ya unos resueltos, ¿cierto? Pues obviamente empezamos haciendo eso. Entonces, sería bueno que si le queda tiempo, lo haga. Comienza a mirar algunos, ¿sí? No voy a recomendar ninguno en especial. Y pues la próxima clase esperamos hacer una clase tipo taller dentro de 8 días de esto, donde solamente vamos a resolver ejercicios. Solo en esa sección y si seguimos adelante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, estimados ingenieros, por hoy dejamos allí, ¿sí? Muchas gracias por su colaboración. Por favor, les voy a pedir un favor, o sea, seamos más proactivos porque pues yo en particular siempre tiendo a colocar una notica por ahí a veces tenemos una nota, de hecho, una nota de proactividad, coevaluación, evaluación. Entonces, toda participación, toda colaboración en la clase, que es muy fácil hacer. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes, para mí es más fácil si usted lee el ejercicio, bueno, díganme usted y hacer caer en cuenta de cosas, ¿no? Que uno estará hablando todo el tiempo. Bueno, muchachos, muchas gracias por el trabajo. Entonces, dentro de 8 días tenemos una evaluación, ¿cierto? ¿Me confirman? ¿Sí? Dale, profe, sí, La lo entendí. evaluación es el viernes, ¿no? Es el De viernes, 8 sí. días. Eso. ¿Cómo así? Harrison, no No, me es que confunda la gente. No, ¿cómo así? Yo no fui. Ah, la evaluación es el viernes. ¿Ya? Mejor dicho, es hacer, acuérdense el quiz que hizo, bueno, ahí hay parte de eso. Vamos a hacer un poco más allá, ¿de acuerdo? O la dejamos para dentro de 8 días. Ustedes me dicen. No tengo Pero ningún si no era problema. para dentro de 8 días, entra lo de hoy, no. Claro. Tengo derecho Ah, a entonces entender. el viernes. El Es que viernes, eso, bro. eso es lo que no quería, ¿de acuerdo? Pero la hacemos el viernes, por eso habíamos quedado que la hacemos el viernes. Profe, si nos vas a pasar el link de tu canal. Pues no, yo les voy a pasar el link de esta clase, obviamente ahí vaya al canal, voy a suspender la grabación y yo les paso esta clase, ¿de acuerdo? Uy, sí, profe, porque mire que yo estaba buscando, pues para saber dónde subía las clases, Ujú. pero al fin nunca se decidió nada.